a donde vayas e interactúa con nosotros. Descarga nuestra aplicación en tu celular desde Play Store. Búscanos como Radio Estéreo Villa. Iniciamos con su programa hecho por y para adolescentes, Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Aquí promovemos el protagonismo de las adolescencias y jóvenes por la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. También hablaremos de frente y sin roches sobre la prevención del embarazo adolescente, diversidad y una vida libre de violencia basada en género. Hola, hola, yo soy Yam. Yo soy Yadira. Y somos Tejiendo Voces. Hola chicos, chicas y chiques, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa favorito, Tejiendo Voces en la radio, por Radio Estéreo Villa 101.7 FM, Comunicación para la Vida. Ya saben, yo soy Yam Tello, integrante de la organización adolescente juvenil Flaves, formando líderes y lideresas de Villa El Salvador, y les mando un gran saludo a todas y todos que nos están escuchando. Hola Yam, aquí súper contenta de empezar por fin el programa. Hoy venimos con información para repartir y devorar. Antes que nada quiero mandar un saludo a los colegios de Rey Juan Carlos de Borbón, República de Bolivia Pachacute, Perú Inglaterra, y a mi querido colegio Naciones Unidas. También a mis amigos de Bichama Teatro que vienen con más obras y más talleres. También un saludo a las organizaciones de Entre Amigos, Arle y Bichama Teatro. Activando con todo. Comenta en la caja de comentarios si eres parte de alguna organización. Así es, compita. El día de hoy venimos con un tema bastante potente, de hecho. Volvemos con todas las fuerzas. Hoy hablaremos de qué es ser un adolescente en nuestro país, aquí en Perú. ¿Y por qué nos llaman la generación de cristal? Seguramente han escuchado y han visto en redes sociales cómo nos dicen la Gen Z, los cristalitos, de que no soportamos nada. Pero en realidad todo esto es falso, todo esto es fake. O sea, quizás sí nos da un poquito de ansiedad, pero son cositas que pasan. Somos parte de una generación cambiante, una nueva generación que tiene muchísimas diversas experiencias y perspectivas, y es importante que aprendamos y hablemos de eso hoy. Bueno, nuestra adolescencia es prácticamente nuestro evento canónico y vivirlo de nubes de mitos es duro. Por ello, para esclarecer muchas dudas en torno a nuestra adolescencia, tendremos invitados de lujos. Primero, contaremos con la presencia de la psicóloga Vanessa Flores y también nos acompañará Henry Guillen, magíster en desarrollo humano. Así es, compa, y no solamente eso, no solamente vamos a tener esas entrevistas el día de hoy. Hoy también tendremos, como siempre, nuestra trivia, así que súper atentos y atentas ahí en los comentarios. También tendremos, como siempre, nuestra peli de la semana. Ya saben, tomen nota para que este fin de se la pasen maratoneando como un full de pelis. Y también tenemos, obviamente, nuestro kit activista, así que súper atentos y atentas para poder llevárselo a casa. El día de hoy el programa estará bastante bueno con todo lo que hemos preparado para ustedes. Pero antes de empezar, alerto amigos y amigas que nos escuchan esta oportunidad. Si quieren seguir devorando, ir en Supermodo Terrenator, llega para ti el kit activista que incluye un canguro y mucho material informativo 10 de 10 de Voces al Poder. ¿Y cómo pueden hacer nuestros oyentes para ganárselo, Yadira? Es fácil y sencillo. Hay dos formas de ganar el kit activista. La primera es compartiendo la transmisión en tus redes sociales favoritas y la segunda es respondiendo a la trivia que saldrá en el transcurso del programa, y si aciertas con la respuesta, ingresas al sorteo del Super Kit Activista. ¡Wow! Súper, mega, hiper fácil. Así que ya saben, comenten aquí en la caja de comentarios para que puedan llevarse su kit activista a casita. Pero oye, comenzamos con el programa. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de hoy, que seguramente también a ustedes les ha aparecido en TikTok o en otras redes sociales respecto a la generación Z. Que la generación Z somos débiles, que somos unos cristales, que ya no nos pueden decir nada porque nos da ansiedad o depresión. Y no es así. O sea, quizás sí, pero es por muchas causales más que solamente no tienen que ver con nuestra generación, sino porque somos una generación que ha tenido acceso a información, bastante información, y que de hecho esto ha hecho que reconozcamos violencia, que reconozcamos nuestras emociones y que podamos identificar las diversas problemáticas que vivimos en nuestro día a día.
Sí, se escucha mucho hablar sobre la generación Z y que somos muy sensibles y hablamos mucho de nuestros sentimientos. He visto a varias chicas manifestar que personas de su entorno critican mucho sus acciones y dicen que les molesta o los toman a mal. Exacto, y ahora tipo se burlan de todo lo que decimos, de que porque creemos en la astrología somos unos loquitos, de que nos inventamos cualquier cosa, pero no es así. Nuestra generación ha dado un cambio total, 180 a lo que eran nuestros padres, nuestras madres o nuestros hermanos mayores, o sea, son una nueva generación con nuevas cosas. O sea, nosotros nacimos con el acceso al internet y desde muy chiquitos hemos tenido el acceso a ello y esto ha generado diversas cosas, diversos comportamientos que es importante que reconozcamos y que muchos de ellos son saludables. Por ejemplo, que ahora toda esta generación ha podido identificar la violencia, ¿no? O sea, ya no ha romantizado el hecho de los celos, por ejemplo, que antes se romantizaba demasiado. Esta nueva generación literalmente te está diciendo, si te cela, red flag. O sea, huye de ahí. Entonces, es una nueva generación que en lo personal me encanta porque es una generación que se está desconstruyendo en todo sentido. Sí, muchas veces los padres y madres piensan que las redes sociales influyen en nuestra forma de pensar y actuar, pero nosotros utilizamos las redes sociales para informarnos de manera más rápida y sacar nuestras propias conclusiones. Exacto, o sea, hay un montón de cosas que yo he aprendido gracias a redes sociales como TikTok e Instagram que no las había visto en el cole y que felizmente, tipo, las nuevas generaciones ahora van a poder tener esa información a la mano, ¿no? O sea, es increíble cómo las redes sociales también nos conectan con nuevos grupos. Muchas veces, por parte de crecer, quizás no nos sentimos identificados o identificadas con quienes nos rodean. Y gracias a las redes sociales es que podemos ser parte de estos grupitos, encontrar a quienes opinan como nosotros o quienes comparten nuestro mismo humor o nuestras mismas características, y es lo bacán también de las redes sociales que muchas veces no se visibiliza. Tienes razón, la adolescencia también se romantiza, aunque nosotros también nos sentimos preocupados, pero las personas mayores no entienden y piensan que solo nos queremos quejar de todo. Pensar en el futuro, porque pensamos en que no podemos ser capaces de cumplir nuestros objetivos o metas, nos hace sentir insuficientes al momento de pensar en el futuro. También por la presión de los padres y madres y del colegio que nos obliga a tomar decisiones a tan temprana edad como a los 15 o 16 años, ya tenemos que preocuparnos por qué ser en el futuro. Uh-huh. Exacto, o sea, dicen que aún no somos lo suficientemente grandes para tomar ciertas decisiones, pero quieren que decidamos a los 15 o 16 años qué vamos a hacer durante el resto de nuestras vidas. O sea, totalmente contradictorio, y quizás muchas veces esto viene desde el adultocentrismo y muchas otras problemáticas que existen en nuestra sociedad, y es importante visibilizar. O sea, el problema aquí no somos los adolescentes, sino en la sociedad en la que estamos creciendo, y como no estamos encajando y no queremos seguir los mismos patrones, es que hay estas discordancias o estas problemáticas y discusiones y enfrentamientos que muchas veces pasan, y también pasan con nuestras emociones. Como ya estamos cambiando y empezamos a adaptar nuevas cosas y empezamos a adquirir nuevos conocimientos, empezamos a identificar nuestras emociones, y es importante que se visibilicen, porque muchas veces dicen, ay no, yo no tenía depresión, ansiedad, ¿qué es eso? Pero en realidad sí había, solamente que no querían hablar de ello. Así es, pero bueno, ya nos encontramos con Vanessa Flores, bachiller en psicología con especialidad en social de la Universidad Nacional Federico Villarreal, feminista con 2 años de experiencia en el trabajo con adolescentes para la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. Qué lindo tenerte en el programa, Vane, esperamos que te encuentres muy bien. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Vane, te escuchamos. Ya, hola chicas, ¿qué tal? Un gusto también estar aquí con ustedes, acompañarlas el día de hoy. De aquí, lista, dispuesta para lo que deseen preguntar y también responderles con la mayor claridad posible, ¿no? Muchas gracias, Vane. Para empezar, queremos preguntar en torno a tu experiencia con adolescentes en campo. ¿Cómo crees que afecta a los y las adolescentes ser etiquetados como la generación de cristal? Ya, bueno, en primer lugar, no, este es un término despectivo que justamente se utiliza para invalidar opiniones y exigencias que dan las adolescentes y juventudes, ¿no? Etiquetándolas como sensibles, frágiles y hasta exagerados en muchas ocasiones, ¿no? Ahora, al ser caracterizados de esta manera, los adolescentes podrían sentirse juzgados, menospreciados y desvalorizados. ¿Y esto a qué puede llevar?
a que, bueno, sientan que sus voces no son tomadas en serio y del mismo modo sienten que deben adaptarse, ¿no? A un modelo de fortaleza, a no ser sensibles, reprimir sus emociones, preocupaciones y genuinas por algún temor de ser ridiculizados, ¿no? Entonces, esos podrían ser uno de los efectos que justamente se da por el término generación de cristal, ¿no? Que vemos que también de algún modo afecta a su salud mental. Sí, Vane, justamente con lo último que nos comentas respecto a cómo puede afectar en su salud mental, coméntanos. Este término, el uso de estos términos y sobre todo la invalidación de las emociones de las y los adolescentes al utilizar estos términos, ¿cómo podría afectar en su salud mental? Bueno, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Este término invalida sus experiencias y preocupaciones, ¿no? Hay una minimización de estos problemas que son reales, ¿no? De repente muchas veces los adolescentes, ¿qué digo? Los adultos pensamos, ay, pero son problemas de adolescentes, ya se pasará, son nimiedades, yo ya he pasado por eso, no es nada, pero no, o sea, para los adolescentes en ese momento son problemas reales, son problemas presentes, son problemas que preocupan, ¿no? Y trivializar estas preocupaciones, quitarle una relevancia a las mismas sobre los temas de su salud mental, sobre problemáticas sociales, sobre la defensa de sus derechos, ¿no? Puede llevar a que sientan que sus luchas, sus exigencias no sean válidas, ¿no? Y al final no busquen la ayuda que necesiten, ¿no? De repente pueden haber casos de violencia, casos donde no reciben una atención adecuada de repente en los servicios de salud. Ven que en las redes sociales dicen, ay no, que la violencia, que le pegó, que es culpa de la víctima, que todo eso puede hacer que los mismos adolescentes se repriman estos problemas y al final no busquen la ayuda necesaria, no denuncien y estas violencias se sigan perpetuando. No es importante reconocer que cada generación enfrenta desafíos diferentes, únicos, ¿no? Los problemas que de repente desafiaron nuestros padres, nuestros abuelos, son muy diferentes a los problemas que en estos momentos desafían las adolescencias de hoy en día, ¿no? Son realidades distintas, ¿no? Y actualmente, al menos yo considero que los adolescentes de ahora manifiestan una sensibilidad y una empatía justamente necesaria para abordar estos problemas complejos que actualmente se presentan. Estás en toda la razón, Vane. Muchos dicen que esta generación es demasiado sensible. ¿Cómo diferenciarías entre sensibilidad y empatía? Ya, bueno, aunque ambos términos de algún modo están relacionados, tienen conceptos diferentes, ¿no? Aquí me voy a poner un poquito técnica, chicas, ¿no? Imaginemos, ¿no? La sensibilidad se refiere a la capacidad de las personas a percibir o reaccionar ante estímulos emocionales, físicos o ambientales, ya. Dejando de lado lo técnico, vámonos a ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en TikTok o en YouTube videos de familia reencontrándose o esos videitos en donde vemos el perrito se reencuentra con su dueño, hay una reacción emocional, ¿no? Ajá. Nos lloramos, reímos, nos emocionamos, oyéndonos de repente a otros ejemplos y lo opuesto. Cuando vemos en las noticias casos de feminicidios o casos de niñas que han salido embarazadas justamente producto de algún tipo de violación sexual, hay una reacción emocional ante eso. La gente se enoja, se frustra, se indigna, se molesta, se pone triste, ¿no? Y hasta ya estamos hablando de sensibilidad. Ahora, cuando hablamos de empatía, la empatía se refiere a la capacidad de las personas a no solamente captar estas emociones, sino también a comprender y conectar con los sentimientos de otros. Y esto justamente es lo que genera una movilización ante estas vulneraciones, ¿no? Volvamos al ejemplo de los feminicidios y los casos de niñas embarazadas por producto de violación sexual, ¿no? Se siente algo, enojo, frustración, ira, tristeza, ¿no? Todo eso. Ahora, si hablamos de empatía, cuando unas personas sienten una mayor empatía, estos casos no solamente presentarán estas emociones, sino también de activa ofrecerán un apoyo y comprensión sobre el caso, ¿no? Como solemos ver muchas veces los que son las manifestaciones, los plantones, las marchas,
los pronunciamientos que se dan a veces de diversos colectivos, organizaciones alrededor de estos temas con tal de brindar este apoyo, todo este soporte y que al menos desde el Estado, desde la entidad pertinente, se genere una acción y evitar que estos derechos se sigan vulnerando, ¿no? Por ahí estaríamos viendo un poquito la diferencia entre ambos, pero que también ambos son muy importantes y relevantes, ¿no? Así es, Vane. Muchísimas gracias por aclararnos estos dos conceptos tan importantes a considerar, porque muchas veces se ha utilizado el término de ayer es una persona sensible muy despectivamente y es importante que empecemos a entender también, y lo importante que también es la empatía, sobre todo en estas problemáticas que nos mencionabas como ejemplo. Ahora para seguir hablando de las adolescencias y de lo importante que es validar sus emociones, hablemos de por qué es tan importante que las adolescencias defiendan sus emociones y opiniones. Ya. Bueno, aparte de también, o sea, que al momento de defender nuestras opiniones, nuestras emociones, se busca también un desarrollo en las habilidades de comunicación, ¿no? Como aquí es importante también fomentar lo que es la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Yo creo que al menos lo más importante desde mi perspectiva, ¿no? Es que expresar estas emociones y opiniones tiene un impacto positivo también en la salud mental. ¿Por qué? Porque no expresar estas emociones, no expresar estas incomodidades puede llevar a la frustración, a la ansiedad, a la depresión y a otros problemas de salud mental, ¿no? Cuando un adolescente expresa lo que siente, puede llegar a liberar estas tensiones y evitar que se acumulen de manera dañina, ¿no? Ahora, también vemos que hay un fortalecimiento en la autonomía, ¿no? ¿A esto qué me refiero? Justamente como hemos visto en una de las primeras preguntas, uno de los efectos de desvalorizar estas exigencias, ridiculizar o minimizar ante estos términos conocidos como generación de cristal, vemos de que los adolescentes se pueden llegar a alienar a estas ideas, estos pensamientos, reprimir sus emociones, reprimir sus pensamientos y al final llegan a seguir el mismo discurso. Al defenderlos, generan más autonomía, ¿no? Como menciono, son capaces de tomar decisiones por sí mismos, no ceder ante una presión externa. Y tampoco buscar una invisibilización de sus exigencias y preocupaciones por una realidad que ellos y ellas observan, ¿no? Más o menos en esos dos aspectos yo creo que es importante, ¿no? Esta defensa de emociones, opiniones, que sigan ellos reforzando, ellos y ellas, estas ideas, ¿no? Sí. También, ¿crees que es importante incluir a las adolescencias en la promoción de cambios sociales, especialmente en temas de justicia social y derechos humanos? Por supuesto que sí, al menos yo considero de que la presencia de los adolescentes justamente al momento de abordar estos temas es primordial. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar los adolescentes, porque muchas veces no se dice, ay, los adolescentes son rebeldes, no hacen caso, me cuestionan, o sea, incluso ahí viendo el último término, ¿no? Los adolescentes están hechos justamente para cuestionar lo establecido, para pensar fuera de la caja, fuera de lo que nosotros de repente vemos de manera rectangular, ellos lo ven y ellos y ellas lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Y también al verlo desde otra perspectiva pueden generar soluciones más creativas o propuestas más creativas, ¿no? Como por ejemplo, hace poco, ayer, para no irnos tan lejanos, estaba brindando un taller de la prevención del embarazo adolescente en un grupo de adolescentes. Y estábamos en la parte de propuestas de solución, ¿no? Y aparte de lo que ya conocemos, ¿no? Como brindar más charlas, brindar ferias, recuerdo que un adolescente me mencionó, podemos crear canales de difusión. Y de repente para ustedes en su edad dicen, pues canales de difusión tal vez no pueda ser tan innovador, al menos para mí fue como que wow, oye, sí, ¿no? Canales de difusión, que puedan, de repente crear un canal de difusión de su colegio, de su salón, y cualquier información, ¿no? Hay campañas, hay ferias, hay talleres, de repente ¿sabías qué? Se pueden difundir por esos canales de difusión y les llega a cada uno a sus WhatsApp, ¿no? Ahí, como hemos visto, los adolescentes tienen una capacidad de pensar más allá, utilizar las herramientas de su entorno, que tal vez un adulto o una adulta que tiene ya años de experiencia, pero que también en su adultocentrismo es incapaz de ver
desde una perspectiva adolescente, ¿no? Justo estas problemáticas y estas herramientas también que utilizan los y las adolescentes, ¿no? Como a veces en el trabajo, junto con el equipo, muchas veces nos quedamos fascinadas con todo lo que aprendemos de los chicos y chicas, ¿no? Porque al menos eso es algo que nosotros consideramos bastante, que no es que ellos aprendan de nosotros, sino es algo bilateral. ¿No? Ellos aprenden de nosotros y nosotros también aprendemos de ellos y ellas, ¿no? Por eso yo creo que los adolescentes tienen que estar sí o sí presentes justamente al momento de intervenir y de proponer propuestas de solución a temas de de la justicia social, los derechos humanos y esas cositas, ¿no? Exacto, Vane. Como dicen nuestros compas activistas adolescentes, no es nada de las adolescencias sin las adolescencias. Y bueno, Exacto. para seguir un poquito con esta entrevista, que está bastante amena, queríamos preguntarte ¿cuáles son los mayores desafíos para las adolescencias hoy en día que has podido identificar con todo tu trabajo en campo y cómo se nos puede apoyar para nuestro bienestar emocional? Ya, bueno, creo que uno de los mayores desafíos que pueden enfrentar las adolescencias hoy en día es justamente esta lucha por ser escuchados, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un país muy adultocentristas y mientras y bueno, como hemos visto, esta nueva generación está presentando una sensibilidad y empatía que al menos mi generación y generaciones pasadas no llegaba a manifestarse a tal medida. Y por lo mismo de que hay una mayor manifestación de esto, una mayor presencia, también aquí es donde se presenta la contraparte, ¿no? Aquellos adultos o gente que está con ese pensamiento, ¿no? Un poquito conservador, insultan, minimizan, ridiculizan a estos adolescentes que de algún modo buscan generar un cambio, ¿no? Entonces aquí también la pregunta es la misma pregunta que ya me decía, ¿no? ¿Cómo defender mis derechos y no morir en el intento, ¿no? ¿Cómo defender mis derechos y al mismo tiempo cuidar nuestra salud mental? ¿No? Porque también recibir todos estos ataques puede llegar a ser un deterioro brutal. Entonces, una de las propuestas podría ser no generar espacios seguros de expresión, como por ejemplo, también les menciono una propuesta que hizo otra adolescente en otro de los talleres que hemos estado brindando, mencionaba, ¿no? Después de las clases, en los colegios, crear espacios de diálogo, de debate, en donde se puedan poner en mesa estas discusiones, ¿no? Dentro del espacio educativo, entre sus compañeros, compañeras, generaban la reflexión. Un espacio seguro, en donde de ahí también pueden estar acompañados de algunos docentes, para también evitar justamente estos enfrentamientos, ¿no? Bastante bruscos, bastante violentos. Luego también está en las escuelas fomentar lo que es la educación emocional, ¿no? En donde se puedan brindar estas herramientas para reconocer, entender y manejar estas emociones, ¿no? Esto las puede ayudar a enfrentar los desafíos de la manera más saludable. Y con esto también reducir los estigmas que hay ante la salud mental, ¿no? Y por último, el acceso a los recursos de apoyo. Como de repente consejeras escolares, la línea de apoyo, programas comunitarios en donde ellos y ellas puedan acudir, ¿no? Todo esto puede llegar a marcar la diferencia, ¿no? Facilitar el acceso de salud mental y promover la conciencia sobre estos recursos, para el acceso de estos recursos es esencial, chicas, chicos. Sí, increíble lo que nos acabas de comentar. Y en tu experiencia como activista joven, ¿alguna vez has sentido presión o algún tipo de adultocentrismo en algún espacio y cómo lo has manejado? Bueno, como ustedes sabrán, o de repente no sabrán, yo tengo 27 años, ¿no? Actualmente ya llevo mis añitos de campo y el adultocentrismo, a pesar de que tal vez para ustedes yo pueda presentarme como una mujer adulta, he estado en espacios en donde justamente por aún estar en mis 20, por aún tener tal vez no tantos años de experiencia como estas otras personas, a mí me ven como una niña, una chica que no sabe su trabajo, y me tratan de como que escuelear. No sé si conocen ese término, escuelear nos referimos a cuando alguien me intenta decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer mi trabajo cuando yo ya tengo mis añitos de experiencia haciendo mi trabajo? Ahora, algo que al menos
menos nosotras hacemos, hay veces, porque no me ha pasado solamente a mí, me ha pasado también a otras compañeras cuando entramos en nuevos espacios, es justamente posicionarnos, ¿no? Al momento de presentarnos es como que, bueno, mi nombre es Vanessa, soy psicóloga y tengo estos años de experiencia, este ha sido mi trabajo y de esta forma, yo digo, yo no soy, no, a ver, un momento, ¿cuál es la palabra? O sea, yo sí sé lo que estoy haciendo, ¿no? Yo sí conozco de mi trabajo, yo sí tengo esta experiencia. Entonces, para que ya no me hagan de menos, no me tomen así como que la que no sabe nada, o al menos eso es algo que solemos hacer, una pequeña estrategia, como digo, posicionarse, ¿no? Ahí, firmes, bien paradas, con la cabeza levantada. Soy Vanessa y tengo esta experiencia y soy esto y este es mi voz, ¿no? Muchísimas gracias, Vane, por ese gran tip. Ahora lo vamos a anotar porque también nos pasa muchísimo más a adolescentes que vamos a un espacio y creen que por ser adolescente estamos perdidos en todo y no sabemos nada. Y bueno, sí, quizás estamos recién iniciando y tomando cancha de estas nuevas experiencias, pero eso no significa que por ser adolescentes simplemente no sabemos nada de la vida y estamos aquí, pues, como dicen, tonteando, entre comillas, ¿no? Pero no es así en realidad. Y ahora sí, ya casi cerrando esta entrevista, queremos hacerte la última pregunta, que es: ¿cuál crees que sea el impacto del adultocentrismo en la creación de estigmas en torno a la adolescencia y surjan términos como la generación de cristal? Ya. Ok, bueno, el adultocentrismo tiende a invalidar las emociones y preocupaciones y opiniones de adolescentes, ¿no? Piensan que por ser adolescentes no saben absolutamente nada de la vida. Y esto lleva a que, como lo he estado mencionando, a que estas luchas y problemas que tienen o que manifiestan los adolescentes los vean como problemas banales, sin importancia, exagerados, inmaduros, ¿no? Y este término, generación de cristal, justamente refuerza estas ideas, ¿no? Etiquetándolos como perezosos, excesivamente sensibles, ahí es porque no tiene trabajo, se la pasa perdiendo el tiempo en internet, creando problemas de la nada, ¿no? Lo cual llega también a pensar que los adolescentes son débiles y no tienen la capacidad para enfrentar el mundo real, ¿no? Que es lo que muchas veces nos dicen, ¿no? Ay, es que tú no conoces el mundo real, eres solo un chiquillo, una chiquilla, un adolescente, ¿no? Entonces, eso también es parte de estos estigmas que se dan y también en muchas sociedades adultocentristas como la nuestra, ¿no? Se ha normalizado la idea de que las generaciones pasadas, por ejemplo, tuvieron que aguantar sin quejarse. Creo que también le escuché a Jam hablar de eso antes, ¿no? De que las generaciones pasadas dicen, ay, ahora son muy sensibles, antes nos pegaban, antes las profesoras hacían eso, y mira, yo estoy aquí bien sanito, claro, bien sanito, dice, pero quién sabe hasta qué nivel está deteriorada de repente su salud mental, ¿no? Traumas que no han sido abordados y que de algún modo estos traumas también pasan de manera generacional a sus hijos e hijas, ¿no? Ahora, esto promueve mucho la idea de que los adolescentes están sobreexagerando cuando hablan justamente temas de ansiedad, del estrés, de la depresión, ¿no? Por suerte, al menos, aquí cambiando un poquito el tema, los adolescentes actualmente tienen muy en claro el tema de la salud mental y creo que eso es un gran cambio que se ha hecho, muy importante, al menos, considero yo. Hay un mayor autocuidado, ¿no? Y por último, que el adultocentrismo también mantiene estas jerarquías de poder, ¿no? Con jerarquía de poder me refiero a que mientras más grande seas, más adulto seas, más poder tienes, ¿no? Y eso hace que en las opiniones y decisiones los adultos sean como que los que tienen la última voz, la única opinión que importa, lo cual también limita la capacidad que tienen los adolescentes para poder levantar su voz también ante estas problemáticas, ¿no? Y de nuevo al círculo, sus opiniones no las toman en cuenta. Tienes mucha razón, Vane. Sí, he escuchado varias personas adultas decir que también que la ansiedad o la depresión les quitaban de un golpe y muchas veces se lo guardaban y no hacían caso a lo que tenían, ¿no? Muchísimas gracias, Vane, por ser parte del programa y por ayudarnos a despejar muchas dudas. Esperamos tenerte en otra oportunidad en el programa. Muchas Listo, gracias. Muchas gracias a ustedes también, chicas. Sigan así, me encanta su espacio. Hasta luego. Bye, Vane, muchas gracias. Y ahora sí,
Y ahora sí, chicos, chicas, chiques, atentos y atentas, que viene nuestra trivia. Recuerden que pueden escribir la respuesta correcta en la caja de comentarios. También nos pueden dejar sus saludos, sus opiniones y dudas. Recuerden que estamos conectadas y transmitiendo por el Facebook de Radio Estéreo Villa 101.7 FM, Comunicación para la Vida. Claro que sí. Recuerden que venimos con nuestro siguiente invitado, quien es Henry Guillem. Pero bueno, trivia tejiendo voces. ¿Mito o verdad? ¿Solo la generación de cristal tiene ansiedad y depresión? Vamos a un corte comercial mientras nos dejan sus comentarios. Ya regresamos con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Gran chuletada, Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Invita a toda la familia a disfrutar de esta gran chuletada. Profundo renovación de equipos. Te esperamos este sábado 31 de agosto desde las 10 de la mañana en la avenida César Vallejo, sector 2, grupo 15, costado de la Municipalidad y Comisaría de Villa El Salvador. Gran chuletada organiza Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. Por todas las compas marchando en... Vecina, vecinas, ya llegó el programa Voz Viva de Mujer. ¿De qué trata, vecina? Es un programa radial para tratar los problemas de la ciudad y del barrio, donde la voz de la mujer tiene voz. ¡Qué bueno, vecina! Entonces, es un programa para nosotras. Voz Viva de Mujer. Los lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la noche, pasa la voz. Por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. Deja de pagar internet lento y cámbiate a Fibra Más. Internet 100% fibra óptica. Te damos 1000 megas a solo 44 soles por los 3 primeros meses. Llámanos al 01-641-8000. Cámbiate a Fibra Más. Salud para toda la familia, porque pensamos en ti. Policlínico Villa Médica. Te brindamos especialidades médicas y servicios de salud en medicina general, medicina interna, ginecología, dermatología, cirugía general, gastroenterología y servicios de ecografía, laboratorio, biomagnetismo, ozonoterapia, terapia física, odontología y psicología. Estamos ubicados en el sector 3, grupo 9, Manzana J, lote 1, frente a la institución educativa Fe y Alegría, Villa El Salvador. Teléfonos 758-8332 o al 921-96-2209. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Estamos de regreso con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Ahora sí, trivia tejiendo voces. ¿Solo la generación de cristal tiene ansiedad y depresión? Esto es totalmente falso. Así es totalmente falso este mito, ya saben, debemos empezar a valorar las y los emociones de las y los adolescentes. Y ahora sí, nos encontramos con nuestro segundo invitado. El día de hoy nos acompaña también Henry Guillem, quien es magíster en desarrollo humano con enfoques y políticas por la PUC. También es máster en metodología de las ciencias de comportamientos de la salud de la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Psicología Social por la PUC y actualmente es coordinador del área de vinculación con el entorno territorial y docente e investigador del Departamento de Psicología de la PUC. Y también es investigador del proyecto Ser Adolescente en el Perú. Así es, bienvenido Henry, es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación y nada, encantado de poder participar en este espacio para poder conversar sobre las adolescencias peruanas en plural, claro, ¿no? Muchísimas gracias, Henry, por tu tiempo, por estar aquí. Y bueno, para poder empezar esta entrevista, te lanzamos la primera pregunta. ¿Por qué se le llama generación de cristal? ¿Crees que este es un término justo para nuestra generación? Creo que parto de que es un término injusto. ¿Por qué?
porque en realidad hablar de una generación de cristal sobre pretexto de que las y los adolescentes en estos momentos puedan ser más sensibles, que expresen más sus emociones, que planteen de manera fuerte su posición frente a determinadas injusticias y sobre ello demanden el acceso a más derechos, a más oportunidades, a tener mejores vinculaciones con sus entornos, pues no hace más que ser una característica positiva de las y los adolescentes. Y en realidad creo que el término de generación de cristal lamentablemente se ha usado como un cliché para desvalorizar que las diferentes adolescencias en el Perú puedan ir desarrollando una capacidad de poder expresarse con mayor libertad y buscar espacios donde puedan ser sus voces escuchadas. Exacto. Así es. También, ¿cuáles son las problemáticas que enfrentan la generación de cristal? Claro, partiendo, digamos, que generación de cristal como cliché, digamos, pero digamos, yo formé parte de este proyecto que sigue hasta el momento que se llamó Ser Adolescente en el Perú, que ahorita ya vamos justamente por la 4ª etapa del proyecto. Y creo que hay diferentes problemáticas que enfrentan las y los adolescentes peruanos y tienen que ver en muchos casos, por ejemplo, con espacios para ser escuchados, ¿no? Que sus diferentes entornos, por ejemplo, la familia, los pares, el colegio, la comunidad, también cuente con herramientas para poder, digamos, atender sus diferentes necesidades. Y creo que también uno de los grandes problemas es el acceso a la información. Les comento una anécdota muy puntual. Justamente estábamos haciendo entrevistas en la ciudad de Tarapoto, ¿sí? Y entrevistábamos a adolescentes, pues, de la región y abordábamos, por ejemplo, los temas de género y sexualidad, ¿no? Y muchas veces se habla de este tema de manera muy estigmatizante y se habla de que pertenece solo a un sector de la población que está moviendo políticamente esto, pero muchos de los adolescentes que entrevistamos ahí nos comentaban la enorme necesidad de contar con información sobre el tema, no solo por temas de prevención, evidentemente, pero también para evitar, por ejemplo, dinámicas de violencia que se instauran en estos espacios, y lamentablemente no encontraban respuesta ni de sus docentes, ni de sus familias, ni de la comunidad, e incluso estos entornos les hacían ver que eso era un tema tabú. Sí. Entonces, si tenemos adolescentes que están necesitando esta información, pues hay una responsabilidad de todos y todas en general de poder responder a ello. Exacto, Henry, muy acertado lo que nos comentas, y de hecho también pasan, nosotros como adolescentes hemos vivido ello. Cuántas veces nos han negado información como que no, ese tema no vamos a hablar contigo, no tienes edad aún para hablar de ese tema, pero luego también son los mismos que nos dicen, ya a los 15 años decide lo que vas a hacer durante el resto de tu vida. O sea, muchas veces pasa también porque en la sociedad hemos vivido con un sistema adultocentrista, ¿no? Y muchas veces también influye ello en la crianza, y por ello queríamos preguntarte qué papel juegan los papás y las mamás en la crianza de esta generación actual. Esa es una súper pregunta, ¿no? Porque de hecho hay como un estereotipo sobre la adolescencia en general de que él o la adolescente se aleja de la familia en esta etapa, ¿no? Cosa que en realidad es falsa, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a entrevistar, bueno, en la primera etapa de este proyecto hicimos 66 entrevistas en el Perú, ¿no? Adolescentes de Lima, de San Martín y de Cusco. Y a todos ellos les preguntamos, por ejemplo, ¿para ti qué es lo más importante en la vida? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te haría ser una persona feliz? ¿De acuerdo? Y nos enumeraban diferentes cosas, pero una de las que era más importante es tener una buena relación con mi familia. Claro que normalmente el estereotipo dice que el adolescente se aleja de la familia, pero 66 adolescentes nos decían, necesitamos tener una relación buena con nuestros padres, con nuestras madres, o quien cumple ese rol, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, si las y los adolescentes nos dicen esto, ¿por qué se crea este estereotipo de que se están alejando de la familia? Claro, no quiere decir que el tipo de relación que busquen con la familia sea igual que cuando eran niños o niñas. Va cambiando, evidentemente, pero hay una enorme necesidad de la cercanía de la familia con ellos. ¿Para qué? Para procesos de acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Nosotros le hicimos una pregunta bien bacán a este grupo de adolescentes que era: imaginemos una situación hipotética de un caso de un adolescente que vive en las mismas condiciones y características que tú y que se lleva muy bien con su familia. Y les preguntamos a ellos y ellas por qué se llevan bien. Y de hecho lo que nos contaban era, por ejemplo, que sean, ¿por qué se llevaría bien esta persona hipotéticamente hablando con sus papás o sus mamás? Uno, que sean escuchados. Segundo, que estén atendiendo sus necesidades. Tercero, que les permitan escuchar sus voces. Cuarto, que realicen actividades en conjunto. Entonces quiere decir que las y los adolescentes saben qué necesitan de sus familias. El gran problema es ¿cuál? Que no son escuchados.
Y el gran problema es que no se crean herramientas para que padres, madres o quien cumple el rol de cuidado, pues acompañe de manera adecuada. Entonces, no es que, y creo que tiene que ver claramente con el problema del adultocentrismo, pues, porque en realidad no es que las y los adolescentes no sepan qué es lo que necesitan. Claro que saben lo que necesitan. El problema es, ¿son escuchados? No sabemos. Tan simple como, ¿hay una política de adolescencia que se ha creado? No, en realidad no se han caminado. Hay intervenciones focalizadas para generar herramientas para que las y los adolescentes puedan participar de manera activa? No. Entonces, ¿cuál es el gran problema con esto? Que en realidad mucha de la forma en que se decide cómo promover fortalecimiento de capacidades en los adolescentes, cómo promover que puedan desarrollar más su agencia, que se empoderen, que participen políticamente, tiene que ver en realidad con que se les pregunta a las personas equivocadas y no se les pregunta a quienes se les debería preguntar, ¿no? Muy cierto lo que dices, o sea, sobre todo es este vínculo tan importante que debe tener un adolescente con su familia, ¿verdad? Sí. También otra de las siguientes preguntas es, ¿cuál crees que sea la influencia de la tecnología en la vida diaria de esta generación? Esa es una súper pregunta también porque siempre hay un dilema, pues, ¿no? Hoy en día sobre el uso de las tecnologías en este grupo etario, en realidad, ¿no? Y no quiere decir que la tecnología no tenga un valor. Evidentemente tiene un valor. Por ejemplo, hemos pasado una pandemia, ¿no? Y les cuento, por ejemplo, cuando sucedió la pandemia yo estaba en Madrid y la tecnología permitió que yo me comunique con mi familia, claro, ¿no? Porque había incertidumbre. Entonces, la tecnología tiene una utilidad enorme para poder, digamos, favorecer oportunidades de desarrollo para las y los adolescentes. Pero tampoco podemos negar que esto requiere también una educación adecuada sobre el uso de estas herramientas, ¿no? O sea, hay estadísticas que a veces son preocupantes que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen un enorme potencial, pero también tienen determinados riesgos, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que el uso, por ejemplo, prolongado de redes sociales como por ejemplo, el Instagram, sin un adecuado seguimiento y acompañamiento, sí puede tener que ver, por ejemplo, con el desarrollo de alguna sintomatología vinculada con depresión o ansiedad. Pero eso es solo en los casos en los que no hay un correcto acompañamiento, no hay una correcta educación, no hay un correcto uso. No quiere decir que haya una vigilancia del uso de las herramientas, pero sí tiene que haber, digamos, un espacio que te permita a cualquier adolescente en realidad, si está, digamos, desarrollando un uso excesivo, un mal uso de las redes sociales o las tecnologías en general, poder tener espacios de soporte para poder, digamos, redireccionar y generar un buen uso de estas herramientas. Exacto, coincido totalmente con lo que nos comentas y justamente con ello, para seguir hablando un poquito más de la crianza, de lo importante que es el rol de madres y padres dentro del crecimiento de un adolescente, ¿qué herramientas crees que deben tener las y los padres de familia para un mejor acompañamiento de la crianza de esta generación? Que creo que la respuesta ya la sabemos por lo que nos has comentado, pero cuéntanos pues. Sí, súper. Yo creo que en realidad, y bueno, también basándome un poco en lo que pudimos conversar con estos adolescentes, no hablo a título propio, sino sobre lo que hemos podido investigar. Claro. En realidad, yo creo que es la familia, pero también son los otros entornos, ¿no? Porque no nos olvidemos que un adolescente o una adolescente en general tiene un tiempo que pasa con su familia, pero también tiene un tiempo que pasa en la escuela. Y tiene un tiempo que pasa con su comunidad, el barrio, el vecindario, digamos, ¿no? Y lo adecuado, creo, en realidad es pensar también en de qué manera podemos generar que todos estos entornos tengan condiciones para acompañar un desarrollo adecuado del adolescente. Porque sabemos cuál es la gran tarea de la adolescencia. Responder a la gran pregunta de ¿quién soy? ¿Y qué quiero hacer en mi vida? ¿Verdad? O sea, esas, digamos, teóricamente hablando, es el gran reto de la adolescencia, sí, ¿no? Y claro, este reto no podemos, obviamente el adolescente tiene una agencia, tiene su propia autonomía, pero es importante que los diferentes entornos puedan acompañar que este proceso sea saludable. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? En concreto. De hecho, tuvimos un proyecto bien bonito y bueno, luego lo puedo compartir también. Claro. Generamos una caja de herramientas en salud mental para generar, digamos, plantear herramientas específicas para la familia, para los docentes, para los mismos adolescentes y para las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque finalmente no quiere decir que estos entornos le digan a las y los adolescentes qué hacer, pero que en el proceso en que un adolescente va explorando, porque de hecho el principal proceso de la adolescencia es explorar, sí, ¿no? ¿Cómo tú construyes tu identidad? Pues obviamente explorando, ¿no? Conoces determinados entornos y sobre ellos vas decidiendo qué valoro
y sobre todo qué es importante para mí sobre cómo yo me quiero ver en el futuro. Entonces, este proceso en realidad es súper útil y es inevitable. O sea, todos quienes hemos pasado por la adolescencia hemos pasado por este tipo de procesos, pero lo importante es que no lo hagamos solos. El gran problema es que estos procesos de exploración se desarrollan de manera aislada. Qué mejor contar con diferentes entornos que puedan de alguna manera sostener ese proceso de exploración para que cuando construyamos esa identidad no la construyamos en una identidad sabiendo que no contamos con las personas a nuestro alrededor. Entonces creo que es súper saludable eso y bueno, entre herramientas tienen que ver, por ejemplo, herramientas vinculadas con dar información, también sostener las emociones, permitir una exploración saludable, permitir también espacios en que sus voces sean escuchadas, porque muchas de las cosas que nos decían justamente este grupo de adolescentes era que en los espacios familiares, por ejemplo, hay muchas cosas en las que le dicen, eso no es tema para adolescentes. Sí. ¿No? Y mucha de su gran queja era esa, era justamente en mi familia no encuentro un espacio en el que yo pueda opinar, porque creen que hay temas que yo no tengo, digamos, la información o el poder para opinar. Y en realidad eso es totalmente equivocado, porque finalmente todos los seres humanos percibimos el entorno. Exacto. Todos percibimos el entorno y creamos opiniones sobre el entorno. En ese sentido, en realidad lo que deberíamos hacer es habilitar estos espacios también para reconocer las voces de las y los adolescentes, porque también, finalmente, a futuro van a ser la siguiente generación. Exacto, y no solamente ellos, sino también como que hablar desde que durante su adolescencia pueden ser también parte de una sociedad y generar cambios y, por ejemplo, implantar nuevos pensamientos o crear sus nuevos pensamientos, nuevas posturas respecto a cómo van a continuar el desarrollo de su vida, ¿no? Y es algo tan fundamental, sobre todo la escucha, que posiblemente nos ha pasado a todos los que hemos pasado por la adolescencia de que no, como adolescente no puedes hablar de esto, ya, vete de la sala, conversación de adultos nada más, solo los adultos opinamos, y pasa muchísimo, ¿no? Sí, como ya hemos tocado el tema de la cuarentena, que nos has comentado lo que has vivido, ¿qué impacto crees que ha tenido la cuarentena y el COVID en esta generación? Esa es también una pregunta súper importante. Les cuento, nosotros hicimos en Ser Adolescentes 66 entrevistas antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Y luego de la pandemia volvimos hacia estos 66 adolescentes y a un pequeño grupo que todavía estaba en el colegio, porque entrevistamos a adolescentes de segundo y cuarto de secundaria. Entonces en la pandemia este grupo que estaba en segundo ya estaba acabando el colegio y volvimos a entrevistarles. ¿Y cuál fue el punto en realidad, no? Digamos, la pandemia, una de las cosas concretas fue el aislamiento, ¿no? O sea, por el proceso de cuarentena, las y los adolescentes pasaban más tiempo con sus familias. Pero la gran pregunta, ¿era un tiempo de calidad? ¿No? Porque puedes pasar mucho tiempo con una persona, pero no necesariamente es un tiempo que te contribuye a tu desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de las cosas que nos contaban era que si bien habían pasado mucho tiempo con sus familias, no necesariamente sentían que ese proceso haya fortalecido la vinculación, ¿no? Entonces sí había mucho temor, mucha angustia también por cómo habían sido las dinámicas con sus familias. Entendemos también que en la pandemia han habido muchas crisis, ¿de acuerdo? Y eso también ha generado mucho estrés dentro de las familias, mucho estrés dentro de los papás, mamás o quienes cumplan ese rol. Y eso también generaba como dinámicas un poco tensas alrededor de la familia que podrían haber estado atravesadas por violencia, por estrés y eso, ¿no? Entonces creo que uno de los efectos de la pandemia también ha sido que no necesariamente el pasar mucho tiempo ha implicado que eso haya fortalecido de manera saludable el vínculo. Lo segundo, creo que también un impacto fuerte de la pandemia es que muchos de estos chicos y chicas nos contaban que extrañaban mucho a sus amigos, ¿no? Porque, claro, si bien estaban las redes sociales, te podías conectar por diferentes aplicaciones, digamos, algo que es inevitable para el ser humano es el contacto directo, ¿no? Y uno necesita de sus amigos y sus amigas para poder construir esos lazos. Entonces, ha habido mucho distanciamiento, mucha desconexión de sus amigos y sus amigas. Y el tercer punto creo que era el uso excesivo de redes sociales, ¿no? Era algo que sí nos comentaban mucho y que en esta exploración a veces aislada y sin acompañamiento de las redes sociales sí se sentían que podrían haber estado enfrentando situaciones de riesgo. Claro, por supuesto. Definitivamente la pandemia nos ha afectado a todos, quizás. Para algunos positivamente porque ha sido un tiempo también en donde justo lo que comentabas de exploración, pero muchas veces los vínculos han sido también afectados por estos diversos factores que nos comentabas. Y ahora, desde tu punto de vista y con la investigación que nos has venido comentando de ser adolescente en el Perú, ¿cuál es la situación actual y el contexto que las adolescencias del Perú están viviendo? Creo que es una pregunta bastante compleja y voy a tratar un poco de verlo a partir de la pregunta que le hicimos a este grupo de adolescentes, ¿no? Nosotros, un caso que les planteábamos era plantearles una situación hipotética, digamos.
digamos que yo soy un adolescente, ¿de acuerdo? Un Henry de 14 años que, digamos, vive en determinado lugar y siente que le va muy bien en la vida. Y luego le preguntamos a este grupo de adolescentes, ¿por qué creen ustedes que le va bien en la vida a esta persona, ¿no? Y nos comentaban diferentes cosas y luego de la pandemia, de hecho, fueron agregándose algunas. ¿Cuáles eran estas cosas que eran valiosas para las y los adolescentes? Uno, como lo comenté, el vínculo con la familia. Súper importante y tiene una especificidad ese vínculo, ¿no? Luego, el vínculo con sus amigos y sus amigas, ¿no? Es inevitable que los pares son muy importantes en la adolescencia. Sí. Tercero, el tener oportunidades para desarrollar un proyecto de vida. Eso no quiere decir un proyecto de vida en el sentido amplio, ¿no? No quiere decir únicamente ir a la universidad, sino en el sentido más amplio, saber qué es lo que quieren hacer y poder contar con apoyos para poder desarrollar esto. Y la pandemia ha dejado algo que es súper importante, que es la importancia de la salud, por ejemplo, ¿no? La salud también, no solo a nivel de la salud mental, que eso era ya algo que sabíamos antes de la pandemia, sino también la salud física. Y entre otras cosas, y sobre todo también tener espacios para que puedan desarrollar su autonomía. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a este tema de que no se están generando espacios para que las y los adolescentes puedan emitir su voz, participar activamente, exigir demandas por derechos y que algunas oportunidades sean satisfechas. Entonces, sí había esta suerte de necesidad de tener espacios propios, como estos, por ejemplo, para poder hacer que sus voces sean escuchadas, pues, ¿no? Exacto. Sí, aparte de eso hay muchos mitos sobre la adolescencia. Se dice que es una etapa de tránsito o que es una etapa difícil, una etapa que tiene que también ser controlada. ¿Nos puedes comentar algo al respecto de eso? Esa es una pregunta que siempre nos la hemos hecho en el equipo y de hecho era, sí, pues lamentablemente también hay este cliché sobre la adolescencia que solo es un tránsito entre la niñez y la adultez y no le dan el valor propio a la adolescencia, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad, y eso hace también visible que por ejemplo en el Perú no hay muchas políticas sobre adolescencia. Hay políticas sobre niñez, hay políticas sobre juventud, pero no hay un vacío ahí sobre la adolescencia. Exacto. Entonces, lamentablemente también tiene que ver con una representación de la sociedad en general de que la adolescencia no es más que el camino entre una etapa y otra. Como sociedad en realidad no nos ponemos a pensar que en esta etapa en realidad se producen momentos cruciales para los adolescentes. La construcción de la identidad, ¿no? Eso nos va a acompañar, querramos o no, hasta el final de nuestras vidas. Entonces, si no nos ponemos a poner al centro la etapa y las tareas que un adolescente desarrolla, pues evidentemente las vamos a seguir viendo así. ¿Qué es lo que toca hacer? Justamente, visibilizar, ¿no? O sea, al menos desde nuestro rol como investigadores, investigadoras, nosotros justamente habilitamos este proyecto para recuperar las voces de un grupo de adolescentes, evidentemente, que no necesariamente son todos y todas las y los adolescentes del Perú, pero creo que sí nos ha ayudado mucho a generar esos espacios que al menos sus voces sean representadas, ¿no? Entonces creo que vale mucho y es muy importante que no solo la universidad o la academia, digamos, sino que las y los adolescentes, obviamente como el centro, academia, sociedad civil, empecemos a hacer mucho más incidencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que participemos más de manera colectiva para justamente impulsar que se vea la adolescencia como una etapa con un valor en sí mismo. No solamente como un tránsito, sino que tiene una importancia crucial. Exacto, muy importante. De hecho, no me había puesto a pensar en ello de cómo a la adolescencia lo toman como una etapa transitoria y de hecho también se romantiza mucho que adultos dicen, ay no, mi adolescencia fue mi mejor etapa de la vida, pero en realidad hay muchas cosas que pasan durante la adolescencia por, como dices, estás construyendo algo que efectivamente no es fácil, que efectivamente conlleva muchas cosas y es importante que también entendamos estos mitos para ver de dónde vienen y lo que pueden producir. Y justamente esa es la siguiente pregunta que te queremos hacer, que es, ¿estos mitos que existen respecto a la adolescencia podrían alimentar el pensamiento, las prácticas adultocentristas que existen en nuestra sociedad? Totalmente de acuerdo. De hecho, hay un mito bien común que nos salió en el proyecto, que era el adolescente del mal camino, que salía un montón en las entrevistas que hacíamos y era un temor de este grupo de adolescentes de llegar al mal camino. Pero cuando les preguntamos qué implica el mal camino, muchas de las cosas vinculadas con el mal camino son espacios de exploración, pero claro, eran etiquetados por sus familias o por el colegio como eso no lo debes hacer. Wow. Y quien hace esto en realidad es un adolescente que está en el mal camino. Y eso hacía que evidentemente limiten sus espacios de exploración, limiten el consultar, limiten el pedir información. Y claro, muchos de estos mitos tenían que ver, por ejemplo, un adolescente, bajo este mito, el adolescente del mal camino, el adolescente del mal camino es aquel adolescente que no se dedica únicamente a estudiar.
¿no? Claro, es un prejuicio, evidentemente, porque la vida de un adolescente, evidentemente, tiene un rol importante el estudio, pero hay otras cosas más importantes. Amistades, ¿no? Y el tener diversidad de amistades es súper importante. Tener diversos espacios de conocimiento, súper importante, pero había ese temor en este grupo de adolescentes de yo no puedo hacer esto porque me van a juzgar como el adolescente del mal camino. Y muchas de esas cosas que estaban dentro del mal camino en realidad simplemente son espacios de exploración, pero que lamentablemente, y nos podemos incluir evidentemente como adultos, generamos mucho estigma sobre estos espacios. Entonces, claro, tiene que ver mucho con lo que ustedes dicen. Es un espacio adultocentrista, ¿por qué? Porque, uno, estamos partiendo de esa visión para justamente limitar que las y los adolescentes puedan explorar más. Exacto. Y bueno, esa fue la última pregunta de la entrevista. La verdad es que ha sido bastante chévere poder escuchar todas la recopilación de información que has traído de esta investigación que has hecho. Muchísimas gracias, Henry, por estar aquí. La verdad es que ha sido un gusto poder escucharte y a través de ti escuchar a tantos adolescentes que han podido entrevistar. No, chicas, muchísimas gracias y creo que ha sido una enorme oportunidad. Creo que he disfrutado mucho ser entrevistado por adolescentes también y espero que lo que hayan podido compartir del proyecto haya sido también de utilidad y encantado de poder compartir más información también en otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias. Ya regresamos luego de este corte comercial. Pero sin antes pasamos a ¿Qué tal Roche? Su sección favorita. Sí, que con los momentos más humildes de TikTok arrochando sobre la generación de cristal. Generación de cristal, todo les afecta, ¿sí o no? Todo. Le dices algo y ya está ya llorando. Le dices algo y ya se enoja. Te dices algo y dice, mira, te voy a denunciar. Le dices algo y te dice, muy frágil. La pregunta es, ¿dónde vamos a llegar? Esta generación de la era de la tecnología es la generación... La generación de cristal me tiene harta. Ya no puedo decir nada porque soy una racista, misógina, clasista, homofóbica. Son unos cristalitos, o mejor dicho, cristalites. La libertad de expresión es para todos. A ver, aguanta, María. El que contestemos tales discursos no limita tu libertad de expresión. Al contrario, ejercemos la misma. A ver, si yo hago un stand-up, la gente puede abuchearme o aplaudirme. Tú solamente te estás enojando de que tengas respuestas, de que la misma gente ejerza su libertad de expresión, solo que ellas están tratando de impedir que se propague el odio hacia sectores vulnerables. La libertad de expresión es un derecho humano, pero todos los derechos se rigen por principios. Si tú, al expresarte, estás generando discursos de odio, incitas a la discriminación, hostilidad y violencia, no te protege la libertad de expresión. De hecho, todo eso está prohibido por el derecho internacional. Además, la ONU en el 2019 lanzó la estrategia y plan de acción para la lucha contra el discurso de odio, ya que se está generalizando. Estar en contra de los derechos de minoría no es libertad de expresión, es discriminación. Y ya vimos ¿qué tal Roche? Sinceramente, TikTok nos enseña cada vez de que hay gente que aún sigue pensando de que como adolescentes no soportamos nada. No es así. Podemos tener nuestros ataques de ansiedad, pero no significa de que no soportamos la vida. Y bueno, ahora sí, para poder continuar con el programa, luego de haber visto esos momentos humillantes de TikTok, pasamos a la recomendación de la peli de la semana. Lady Bird. Lady Bird es una película íntima y auténtica que resuena con una amplia audiencia, especialmente por aquellos que han pasado por las tribulaciones del final de la adolescencia. Greta Gerwig, a través de una dirección sensible y un guión lleno de matices, captura la turbulencia emocional y la contradicción inherente en el proceso de crecimiento. La relación entre Lady Bird y su madre es el núcleo emocional de la película. Es una dinámica compleja, llena de amor, frustración y expectativas no cumplidas que refleja la realidad de muchas relaciones madre e hija. Laurie Metcalf ofrece una actuación destacada como Marion, una madre que quiere lo mejor para su hija, pero lucha por expresar su amor de una manera que Lady Bird puede entender. Esta tensión generará algunos de los momentos más poderosos y conmovedores de toda la película. Saoirse Ronan brilla en el papel de Lady Bird, entregando una actuación que captura la esencia de una adolescente que es al mismo tiempo muy vulnerable, impulsiva y en busca de su gran identidad. Su interpretación es sincera y matizada, lo que hace que su viaje de autodescubrimiento sea profundamente humano. La película se destaca por su gran ambientación y por su gran
dirección y guión. Así que recomiendo vérsela si están atravesando por esta etapa de la adolescencia. Estoy segura de que les va a servir un montón. A todos ustedes, chicas y chicos que nos están escuchando. Bye bye. Y con ustedes, esa fue la recomendación de la semana. Muchísimas gracias, Rayana, quien es también integrante de Flaves, por tu recomendación. Sí o sí, llegando a mi casa me la veo. Así es, amigas y amigos, la adolescencia no tiene que ser una etapa difícil y mucho menos dolorosa. Se trata de desmitificar y de construir. Ahora sí, eso ha sido todo, amigos y amigas. Muchas gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final del programa. Y sigamos apostando por defender nuestros derechos. Sigan disfrutando de su fin de semana. Esto fue Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Muchísimas nos vemos gracias. en la siguiente programa aquí en Estéreo Villa 101.7 FM. Nos vemos. Bye bye. En Estéreo Villa, esta es la hora.